¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes y bienvenidos un día más aquí a Espacio Abierto en Televisión de Ferrol. Unos minutos que aprovechamos siempre pues para abrir un poco el abanico de temas de la actualidad de Ferrol y su comarca y analizarlos siempre con un invitado. Hoy vamos a hablar de un sector que preocupa no solamente a trabajadores, sino también a ciudadanos y a otros sectores, ¿no? Porque si hablamos del naval, que es el sector que hoy vamos a analizar, también hay que referirse al resto de sectores del ámbito servicios, del ámbito del comercio y hostelería, porque siempre se ha hablado de esa repercusión económica que trae, ¿no? Ese arrastre económico. Y para hablar de este asunto tan amplio del naval, hoy contamos nuevamente con el representante de Rumbo 21, Jesús Varela, que ya está aquí con nosotros. Jesús, buenas tardes y gracias por acompañarnos una vez más aquí en Espacio Abierto. Buenas tardes y gracias a vosotros. Bueno, si hablamos del naval, Jesús, hay que referirse a esa última noticia que parece que ha intranquilizado todavía más a los trabajadores, ¿no? de los comités de empresa de Navantia Fene Ferrol, esa adquisición, ¿no? de Barreras o de Pemex, que se hacía con el 51% de Barreras, y ponía en duda, se levantaba esa duda de si el flotel finalmente comprometido aquí en Navantia se va a hacer, ¿no? Bueno, ¿cambia mucho la situación del naval a partir de esta noticia, Jesús? Sí, yo supongo que cambios los va a haber, o en todo caso puede haberlos, y además muy significativos, ¿no? A mí me llama la atención, porque yo siempre defendí justamente lo contrario, el hecho de que hubiese tanta seguridad en que uno de los floteles se iba a hacer en Ferrol. Yo nunca lo tuve claro. Nunca dudé de que los floteles se hiciesen, pero siempre pensé que había más posibilidades de que se hiciesen en Vigo, los dos, que no uno y uno, ¿no? Y así lo manifesté, y yo creo que hasta lo comenté también aquí en esta misma casa en otro momento. La situación ahora pues puede empeorar, y de hecho no hay más que pensar un poco en las declaraciones que hizo García Costas, el presidente de Barreras, hace unos días, muy pocos, en los que dice de que, claro, ahora, y dada la nueva situación, Pemex ya no tiene por qué sacar a concurso público, no tiene por qué licitar los dos floteles, no tiene por qué hacerlo. Y dice también que, bueno, la intención de Pemex y de la Xunta es que uno se haga en Ferrol, pero ya veremos, no sé cómo. Más o menos habló en estos términos. Y luego añadió, cuando se va a un concurso público, por muy atadas que lleves las cosas, puede ocurrir cualquier cosa. Y es verdad. O sea, el hecho por el que hasta ahora no se empezasen los floteles, lo hemos dicho algunas personas y algunas entidades pues cientos de veces. Es porque el contrato con Pemex nunca existió. Existió el contrato y existe con PMI, pero PMI es una filial de Pemex. Entonces, mientras Pemex, explotación y producción, no haga público el concurso de los dos floteles, PMI, en alianza con Barreras y Navantia, no puede presentar su plan. Y por lo tanto, pues eso estaba en suspenso. Y claro, al ser concurso público, y tiene que ser, para poder salvaguardar la ley federal que hay de contratación pública, anticorrupción de contratación pública en México, eso tenía que ir a concurso público como fuese. Y ahí tienen opción otros astilleros de todo el mundo, ¿no? Entonces, y ahora la cuestión se complica mucho más todavía. De hecho, el mismo Juan José Suárez Copel, creo que es el presidente o el secretario general del Consejo de Administración, no recuerdo exactamente qué cargo tiene. Sí. Estoy recordando unas declaraciones que hizo al periódico La Jornada allá en México. Concretamente se publicaron el 27 de septiembre, este pasado, del 2012, en donde dice de que el compromiso
de Pemex con Navantia era el llegar a un acuerdo en el caso de que los dos floteles se licitasen. Eso lo dice claramente. Y no podía haber otro compromiso mientras el Consejo de Administración no lo aprobase. Y claro, tenía que pasar por fuerza por el Consejo de Administración al superar los 200 millones de dólares, lo que es la tasación del trabajo. Por lo tanto, yo veo ahora las cosas peor todavía de los que las veía antes. Y lo que no es de recibo es que se ponga y se le dé publicidad a la posibilidad de que Navantia pueda ser una subcontrata de Barreras, porque eso es un poco impensable. Tenemos que pensar que el valor hora de Barreras, justo antes de estar en la situación en que está, que lleva 2 años parado, estaba del orden de 30 euros la hora. Ahora mismo puede estar en 32, por ejemplo. Navantia hace 2 años estaba en 60 euros hora. Entonces, ¿cómo es posible pensar que Navantia pueda subcontratar de Barreras? Puede hacerlo, pero perdiendo dinero. Y perdiendo dinero, pues, en fin, que no se lo permitirían. Porque hay acuerdos que son los firmados con Europa, con la Comunidad Económica Europea en el año 2004, en los que el artículo 7 concretamente dice que España se compromete a que Navantia trabaje en condiciones de mercado y en condiciones de rentabilidad. Entonces, es impensable que una empresa como Navantia pueda ser subcontrata de una empresa como Barreras. Hablando de esa noticia, Jesús, ¿os sorprendió la adquisición del 51% de Pemex hacia Barreras? Es decir, ¿esperabais eso? Porque realmente fue algo que se anunció casi inminente, ¿no? O sea, no hubo un plazo de incertidumbre si se iba a hacer o no, y se hizo pues enseguida, ¿no? Sí, vamos, era una posibilidad en que fuera del ámbito político, porque esto fue lo que planteó el presidente Feijóo en su última visita a México, cuando se reunió con Peña, con el presidente mexicano. Esto lo hablaron en esa última visita según los consejeros profesionales que tiene el Consejo de Administración de Pemex, ¿no? Fluvio Ruiz y Torcuato López. Pero fuera de ese ámbito político, pues nosotros desconocíamos esta cuestión. Las primeras reacciones en el medio pues son un poco dispares, ¿no? Hay quien se alegró y muy mucho de esta situación, y nosotros decimos de que hay que dejar pasar el tiempo, conocer. Para opinar de las cosas hay que conocer pues todos los detalles. Si no, la opinión realmente no es objetiva, ¿no? Y por lo tanto no es válida. Si te quedan cosas por saber, ¿qué opinión puedes dar? Por eso que hay que dejar pasar el tiempo y ver cómo se desarrolla esto, aunque en principio, y por lo que se comentó recientemente en la conferencia tecnológica del offshore, se dijo claramente por parte de Pemex de que lo que se pretende con esto es la transferencia de conocimiento y de tecnología hacia los astilleros mexicanos. Es algo que quieren revitalizar, llevan 20, 25 años en los que han ido, bueno, se ha dejado el sector, se ha dejado la actividad y han ido a menos, y claro, Pemex, exploración y producción, tienen unas perspectivas de construcción a medio plazo de 81 buques, y refinación y la petroquímica, la otra filial de lo que es Pemex, pues de 51. Estamos hablando de que Pemex va a invertir a corto y medio plazo del orden de 700 millones de dólares, 450 en producción y exploración y 250. Entonces quieren reactivar el sector. Para eso necesitan conocimiento y necesitan tecnología, que la han ido perdiendo. Como nos pasará a nosotros, como sigamos en esta situación aquí en la ría de Ferrol durante unos años más.
porque ya se pierde con las prejubilaciones y se pierde con la fuga de personal que tiene que buscarse las habas y los garbanzos por otras latitudes y tiene que marchar de aquí, y al final van cerrando secciones y van cerrando secciones, esto se va deteriorando y dentro de pocos años, si esto no lo remedia nadie, pues nuestras instalaciones quedarán para turismo industrial y luego, pasado un determinado tiempo, tendremos que volver a importar como los mexicanos quieren hacer ahora con nosotros. Pero creo que el tema de la entrada de Pemex en Barreras es pan para hoy, o puede ser pan para hoy y hambre para mañana. Y hablando de esos contratos, se ha hablado mucho siempre de la confidencialidad, ¿no?, de ese contrato que no se podía, digamos, mostrar. ¿Entendéis desde Rumbo 21 que no se pueda mostrar o un poco habéis indagado en los motivos que puede haber para que no se muestre ese contrato? No sé, los políticos son especialistas en este tipo de contratos. Comentaba antes de unas declaraciones de Copel, de Suárez Copel, en el periódico La Jornada, y en esas mismas declaraciones dice de que lo que se firmó con Avantia fue un acuerdo, voy a ver si me recuerdo ahora lo que dice, de intenciones suspensivas, acuerdo de intenciones suspensivas. Con respecto a los acuerdos, es decir, que lo que se firmó lo saben allá, en Pemex, y lo sabe el presidente de la Xunta y a nivel político, y un reducido, muy reducido grupo de personas, muy reducido. Y entonces digo que los políticos son especialistas en este tipo de cuestiones, porque es que ocurre lo mismo con los acuerdos firmados con la Unión Europea. Es indudable de que hay algo firmado que nadie da a conocer y, por lo tanto, muy pocas personas, y todas ellas del campo político, son conocedores de la cuestión. Y me remito a lo que aquí está sucediendo con el dique flotante. No deja de ser curioso que primero la comisión del dique flotante, formada por los alcaldes y los comités de empresa, le hayan pedido a Ramón Aguirre, el presidente de la SEPI, en primera instancia que hiciese una consulta informal en Bruselas. Y luego, a raíz de la última reunión que tuvo lugar creo que en la delegación del gobierno en La Coruña, ahí es cuando, de forma oficial, le pide la comisión al presidente de la SEPI que haga las gestiones necesarias para que ahora sí se haga la consulta formal. Claro, la consulta formal tiene que hacerla el gobierno de España, que es el único interlocutor válido, ¿no? Entonces Ramón Aguirre, pues, empezó a dar los pasos que conduzcan a esa consulta. Pero Ramón Aguirre, en una comparecencia en clave parlamentaria, recientemente, hará cuestión de un mes a todo tirar, dijo de que ahora que se va a hacer la consulta formal, quizá tendríamos que plantearnos la conveniencia de hacerlo o no. Y fíjate la coincidencia que se dan en las manifestaciones de Ramón Aguirre, del Partido Popular, y Miguel Sebastián, exministro socialista del gobierno de Zapatero, porque justo hizo las mismas declaraciones y en los mismos términos. En un momento de apriete en el Congreso de los Diputados a raíz de iniciativas del BNG, pues hubo un momento en que la cosa parecía que se conducía, una delegación iba a visitar Bruselas, encabezada por el propio ministro, y luego al final quedó en nada, pero justo en ese momento él también hiciera esas consideraciones, ¿no? Igual nos tenemos que plantear la conveniencia de hacer o no este tipo de consulta. Entonces, ¿qué ocurre para que no se quiera hacer? Y además, para que esto lo manifieste tanto el Partido Popular como el Partido Socialista. Hay acuerdos, sin duda, que nadie conoce y que no se dieron a conocer.
y que eso necesitamos que se sepa, porque es que esta ría, esta comarca, tiene que saber a qué atenerse. Lo que no podemos es estar reivindicando una cosa cuando a lo mejor estamos haciendo el idiota, porque de ninguna de las maneras vamos a poder llegar al objetivo final, por culpa de esa opacidad que tienen los políticos, ¿no?